¿Qué tal? En este video vamos a ver qué es una parábola, cuáles son sus elementos y cómo se traza. La parábola se define como el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta llamada directriz y un punto exterior a ella llamado foco. La parábola tiene muchas aplicaciones en las ramas de la ciencia. Por ejemplo, está presente en la construcción, está presente también en los deportes y en muchas otras partes debido a su forma que corresponde a unas gráficas con ecuaciones cuadráticas. Por lo tanto, una parábola es una línea curva dadas ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando aventamos un balón o una pelota al aire, se forma una trayectoria parabólica. Quiero aclarar que esto no es la mitad de un círculo, ¿de acuerdo? Una parábola puede tener esta forma o inclusive, ¿qué pasa si aventamos una pelota? Pero la aventamos muy alto y cae muy cerca de nosotros. Entonces se forma una parábola muy alta en la parte de arriba, pero más angosta aquí en la parte de abajo. ¿O qué pasa si aventamos una pelota? Y seguimos con la situación de la pelota, pero en este caso, esta no tiene mucha altura, pero sí mucha distancia en la que toca el piso. Las parábolas pueden ser de esta forma, abrir hacia abajo o abrir de esta manera, abrir hacia arriba, o también se puede dar el caso que la parábola abra hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto de acuerdo a algunas condiciones como lo es su eje de simetría. Vamos a ver las partes de una parábola. Con una parábola que abre hacia arriba. Una parábola no puede existir sin una directriz, que no es otra cosa que una línea recta, que está, en este caso, en la parte de abajo. Si la parábola abriera hacia arriba, la directriz está enfrente. Si la parábola abre hacia la izquierda, la directriz tendría que estar enfrente, siempre de esa manera. Ahora bien, la parábola, fíjate cómo aquí en este lado, las parábolas, quiero aclarar que las parábolas son infinitas. Esta línea que sube es infinita hacia la parte de arriba. Lo mismo sucede con esta línea. Ambas son infinitas, en este caso, hacia arriba. Ahora, esta parábola, su punto más bajo, que sería aquí, hay un punto que se llama vértice. La distancia que hay del vértice a esta recta llamada directriz, esta distancia de aquí, se llama parámetro y se denota con la letra P. Cabe aclarar que esta es una recta perpendicular a la directriz, es decir, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Existe otro elemento de la parábola llamado foco, y este está a la misma distancia que hay del vértice a la directriz en la parte de atrás, por así decirlo, o en la parte opuesta. La misma distancia que hay del punto P a la directriz es la misma distancia que hay del vértice a este punto llamado foco. Si la parábola se define como un lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una recta llamada directriz a un punto exterior de ella llamado foco, fíjate que este sería el lugar geométrico. Esto es la parábola, este es el lugar geométrico de los puntos del plano. Quiere decir que cualquier punto de aquí, por ejemplo, voy a considerar este sería un punto de la parábola y por definición nos dice aquí que la distancia que hay del foco a este punto es la misma distancia que hay del punto a la directriz. Esto se puede ver aquí claramente de esta manera. Mira, la misma distancia que hay de la directriz al punto, que en este caso es el vértice, es la misma que hay de este punto al foco. Ahí claramente se puede ver. Esto te lo voy a demostrar con GeoGebra. Analizamos cómo si se mueve este punto, fíjate cómo estas rectas azul y naranja miden exactamente lo mismo. Esta línea, la naranja, debe de ser perpendicular a la directriz, es decir, se debe de formar aquí un ángulo de 90 grados. No importa si
muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, estas dos líneas miden exactamente lo mismo. Esa sería la definición de la parábola. Nos dice que la parábola es un lugar geométrico en el plano, entonces es una serie de puntos y estos puntos equidistan del foco y de la directriz. Quiere decir que tienen la misma distancia. Eso quiere decir que equidistan. Si lo analizamos en GeoGebra, mira, aquí tenemos nuestra parábola con todos los elementos. Este punto, el punto P, tiene una distancia hacia el foco. Tracé este segmento que se llama el segmento G y en GeoGebra mide 8.2. El segmento que va del punto D, un punto en la directriz, hacia el punto P, debe de medir exactamente lo mismo. Este sería el segmento H y mide lo mismo. Entonces, esa es la definición. No importa hacia dónde mueva ese punto, debe de ser lo mismo, pero siempre y cuando esta recta sea perpendicular al eje, o más bien a la directriz. ¿De acuerdo? Entonces miden lo mismo. G y H siempre van a medir lo mismo. Ahora bien, analizando aquí los elementos, fíjate lo que tenemos. Tenemos por un lado la parábola de color rojo, la directriz de color naranja, tenemos el vértice, el foco, el parámetro, que es un segmento que va del vértice al foco, pero el parámetro también se toma como la distancia hacia la directriz. En este caso, el parámetro mide 2 unidades. Hay otro elemento muy importante en la parábola que se llama eje de la parábola o eje de simetría. Esta es una línea recta que pasa por el foco y por el vértice. Esta recta que se ve aquí, esa es la recta del eje de simetría. Otro elemento muy importante de una parábola es el lado recto. Y este es un segmento que une dos puntos de la parábola, que en este caso serían estos dos puntos. Se traza un segmento que pase por el foco y que sea perpendicular al eje de simetría. Ese es el lado recto. Y este mide 4 veces lo que mide el parámetro. Si aquí el parámetro es de 2 unidades, multiplicamos 2 por 4, este segmento debe de medir 8 unidades. En GeoGebra está trazado como la letra J. Ubicamos aquí, el segmento J mide 8 unidades. ¿De acuerdo? El link de estas dos páginas, la de GeoGebra y de esta página Desmos, te la voy a dejar en la descripción del video. Además, te voy a dejar el link de esta página de GeoGebra para que puedas también analizar gráficas, elementos, formas de la parábola. Existen parábolas horizontales y verticales. Todo depende de un elemento. Mira, aquí tenemos el vértice de la parábola. Aquí tenemos el foco. Hay una línea que pasa por el vértice y el foco. Entonces es una línea de este tipo. A este se le llama eje de la parábola. Si el eje es vertical, como en este caso, la parábola es vertical. No importa si abre hacia arriba o abre hacia abajo, el eje será vertical. Ahora en este caso tendríamos aquí en este lugar el vértice y el foco está a la misma distancia de la directriz. Quiere decir que el foco estaría aquí. El eje que pasa por el vértice y el foco es una línea que ahora es horizontal. Por lo tanto, esta parábola es horizontal. No importa si la parábola abre hacia la derecha, aquí estaría el vértice, el foco, a la misma distancia que hay hacia la directriz, y aquí estaría el eje. Como el eje es horizontal, es una parábola horizontal. Por lo tanto, podríamos decir que las parábolas que abren hacia arriba o abren hacia abajo son parábolas verticales porque el eje es vertical. Y las parábolas que abren hacia la derecha o hacia la izquierda son consideradas parábolas horizontales porque el eje sería horizontal. Ahora analicemos qué sucede con la ecuación. Mira, en el caso de una parábola, en este caso, sería una parábola horizontal
porque el vértice está aquí, el foco, que está a la misma distancia de la directriz, estaría más o menos por aquí. Aquí está el foco, aquí está el vértice. Entonces, el eje es horizontal. Esta se trata de una parábola horizontal. Muy bien. Ahora, aquí tenemos representado el eje de las Y y aquí está el eje de las X. Cuando el vértice está en el origen, es decir, tiene coordenadas 0,0, se dice que esta es una parábola con vértice en el origen. Por lo tanto, su ecuación es la ecuación canónica. Y para la horizontal, esta sería la ecuación que le corresponde. Aclaro, cuando el vértice está en el origen del plano cartesiano. Y para la parábola vertical, cuando el vértice está en el origen, recuerda que son las parábolas que abren hacia abajo o abren hacia arriba, esta es la ecuación canónica que le corresponde. Para el caso de las parábolas en donde el vértice no está en el origen, por ejemplo, esta parábola, el punto más alto, que sería aquí, este sería su vértice. El vértice no tiene coordenadas 0,0. Nota, está fuera del origen, en cualquier lugar que no sea el origen o la coordenada 0,0. En este caso se dice que el vértice tiene coordenadas h, k. Si esta es la directriz y este es el foco de esta parábola, el eje es vertical, por lo tanto se trata de una parábola vertical. No importa, ya analizamos si abre hacia arriba o hacia abajo. Bueno, en estos casos la ecuación que le corresponde es, para la ecuación vertical, sería de esta forma. Y esta es para la parábola horizontal. ¿De acuerdo? Esto cuando el vértice está fuera del origen. Estas ecuaciones están en su forma ordinaria o también llamada forma estándar. Y bueno, eso es todo. Te dejo aquí un video de cómo obtener todos los elementos de una ecuación en una condición dada.